Abril es el mes de las declaraciones de las personas físicas. El tema relevante ha sido la no devolución pronta. La verdad es que en años anteriores sí se veía de manera efectiva esa devolución automática, rápida, ¿no? Incluso en 3 días te devolvían. Este año, 2025, mucha gente estuvo esperando el 1 de abril para que darle clic a la declaración y enviarla, mucho más para aquellos que tenían saldo a favor, con la esperanza de que fuera dentro de los 3, 5 días hábiles, ¿no? Pero pues nos dimos cuenta que llegaba el 15, el 10, primero el 10 de abril, el 15 de abril y no procedían las devoluciones cuando regularmente era en 3 días. Sí hubo algunos que sí se les devolvió, pero la gran mayoría no se han resuelto. No están, siguen los trámites en validación, que es lo que al consultar es lo que aparece, que está en proceso de validación. No es incorrecto tampoco el hecho de que están dentro de los plazos. La ley establece los 40 días de manera general y la facilidad de las devoluciones automáticas era eso, justamente una facilidad en donde los sistemas de la autoridad hacían un cruce de información y de manera liberal depositaban o devolvían los dineros, ¿no? Entonces, ahora que no existe eso, pues bueno, está ahí, está todo un tema. Y parte de lo que queremos platicar en esta tarde, también como una vía para ayudarles a nuestros amigos que nos escuchan, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los errores más comunes del por qué no se está devolviendo este dinero que es un derecho de los contribuyentes? Pues fíjate que los errores que pudiera cometer el contribuyente al presentar su declaración son mínimos. El rechazo de las devoluciones o que se devuelva parcialmente no tienen que ver propiamente a acciones que realice el contribuyente, porque pues hay que tener en cuenta aquí, uno, que la información de los ingresos la proporciona el patrón. Entonces, digamos que mucho de la culpa que salgan rechazadas las devoluciones o que se devuelvan de manera parcial, pero más enfocado a que la devolución sea rechazada, tiene más relación con la situación del patrón. Por ejemplo, está pendiente de cumplir las obligaciones fiscales, es decir, retiene el ISR de la nómina del trabajador y no entera esas retenciones. Ese es uno. Y entonces el SAT dice, ¿cómo te voy a devolver un impuesto que a mí no me han enterado? ¿No? El otro posible situación es que el patrón esté en una situación de no localizado, de que esté publicado en el 69B, u otras situaciones del patrón que obstaculicen al contribuyente la devolución de ese impuesto. Por el otro lado, puede haber una devolución parcial. Y la devolución parcial, en la mayoría de los casos, tiene que ver con alguna situación de las deducciones personales. Cuando nosotros en nuestra declaración incluimos alguna deducción, pues de entrada vemos que el sistema pues los filtra y pareciera que ya están prevalidados por el sistema, pero en esa verificación que hacen los sistemas pudiera generar un rechazo. Una parte que sí pudiera ser atribuible al contribuyente es cuando el contribuyente modifica la declaración. La declaración se alimenta de la información que ya se tiene en el sistema. Entonces, esa declaración podríamos decir que ya está prevalidada. Entonces, cuando el contribuyente presenta su declaración y no está de acuerdo en algunos casos, dicen, bueno, es que deben devolverme más y entonces no está incluida una deducción, por ejemplo, alguna prima por seguros de gastos médicos. ¿Qué es lo que hace el contribuyente? La captura. Y dice, mi saldo a favor se incrementó con esta captura que hice de una deducción adicional. Entonces ahí podríamos decir que esa es una especie de error. Entonces, de entrada, la declaración ya está prevalidada y lo que te arroja, el resultado que te arroja
esa declaración podría decirse que ya está como palomeada. Es como que un primer filtro donde dice, vamos bien. Pero si tú alteras la información de la declaración, el sistema entiende que lo estás alterando. Bueno, el tema es que cuando te sale saldo a favor y modificas o agregas una deducción que te genera más saldo a favor, de entrada ahí ya va a haber un rechazo. ¿Por qué? Porque el sistema ya considera que estás alterando la información. Lo que acabas de decir me parece muy relevante por el aspecto de que quien está del otro lado de nuestra solicitud de devolución, uno, no es una persona, sino que Exacto. sí hay un sistema y hay unas validaciones previas que puede por ahí haber una área de oportunidad, porque además es, ¿qué pasa si solicité 100,000 pesos en devolución y solamente me regresan 30,000 pesos? Ya perdí esos 70, los puedo recuperar o ya no lo puedo hacer. Y es aquí donde creo que viene la parte importante porque por la cultura, por la tradición, muchos de estos saldos restantes o inclusive estas negativas que pueden darse se quedan sin pelear y entonces hay que podemos hacer eso para rescatar ese dinero. Si te negaron todo, es decir, no te devolvieron nada, puedes presentar la solicitud de devolución manual. Si te devuelven una parte, pero hay otra parte que no te la devuelven, pues hay que presentar la solicitud de devolución manual por la cantidad que no te devolvieron. Entonces, sí, sí es posible recuperarlo mediante el formato electrónico de devoluciones. Hay que presentarlo a través del buzón tributario con la firma electrónica y hay que subir algunos documentos al trámite. Se puede dar el caso, Nelson, en donde nuestros amigos contribuyentes no sepan el motivo, la razón por la cual su dinero no les vino de vuelta. Es probable que sí, que no esté claro, porque el sistema de devolución automática nos, en algunos casos, la causa, digamos que es genérica. En la respuesta del SAT dice, el SAT requiere verificar la procedencia de tu saldo a favor. Solamente dices que quiere verificar, pero no sé qué es lo que quiere verificar o por qué no procedió mi devolución. Entonces nos indica, para obtener o continuar con tu solicitud de devolución, presenta tu devolución a través de formato electrónico. Y nos obliga a presentar la solicitud manual. Entonces sí, tenemos que pasar a este segundo trámite para poder recuperar el saldo a favor. Hay un área de oportunidad porque el que me diga la autoridad que necesita verificar o necesita revisar sin decirme qué en concreto debo de mejorar o de verificar, pues ya me pone en incertidumbre jurídica porque no sé justamente. Además, el Código Fiscal establece con precisión que es un derecho del contribuyente, pero sobre todo es una obligación de la autoridad facilitarme o ayudarme al cumplimiento de mis obligaciones. Y parte del cumplimiento de las obligaciones es declarar y eso me genera también los saldos a favor. Entonces, si no me dice el SAT dónde está la falla, aunque yo presente el formato electrónico de devoluciones, pues puedo quedar en las mismas. ¿Qué recomiendas, Nelson? ¿Volver a hacer una verificación? Evidentemente consultarte para efecto de, oiga, pues está pasando esto, ¿dónde puede estar la falla? ¿Cuáles serían los aspectos relevantes a cuidar en este segundo checklist para que podamos ir como un poco en avanzada? Efectivamente, habría que revisar nuestros datos, ¿no? O sea, cómo está conformada mis ingresos. Pueden ser ingresos por salarios, por alguna actividad empresarial como persona física, por prestación de servicios profesionales, por arrendamiento. Es decir, mis ingresos derivan de esas actividades. Ahora, algo importante aquí es que la solicitud de devolución automática está limitada a ciertos montos de saldo a favor. Por ejemplo, puede haber una causa de que, pues, también pudiera ser como un error del contribuyente presentar la solicitud de devolución solo con contraseña cuando debió de haberlo hecho con firma electrónica. eh, Puede haber señalado error o señalado una cuenta bancaria que no está vigente. Vamos, ese sí pudieran ser errores que podría identificar que el sistema sí nos da esa respuesta de manera específica y hay algunas que sí de plano no nos dice exactamente cuál. Pues en este caso, cuando la respuesta
no es específica, es como genérica. Sí, se recomienda irnos a nuestra información de ingresos principalmente y las deducciones. Y es probable que esa problemática, cuando es genérica, mucho tiene que ver con los ingresos o lo que está reportando el patrón. Más está enfocado, digamos que el problema está en su origen por la información que ha proporcionado el patrón. Me parece también importante aquí acotar y que nuestros amigos tengan muy claro que una negativa de devolución no significa como tal que no pueda volver a solicitar mi devolución. No digo, es decir, tengo varias alternativas, es decir, puedo volver a intentar esta solicitud de devolución manual que acabas de referir, pero también en un caso extremo, pues está el medio de defensa o a través de un procedimiento de investigación que se llevan a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, acciones para poder pues obtener ese dinero. Sí, es correcto. Esta segunda parte, o sea, la solicitud de devolución manual, a diferencia de la devolución automática, sí hay una persona, hay un auditor del SAT que revisa los documentos que enviamos, ¿no? Verifica, y este trámite de manual tiene una duración efectivamente de 40 días hábiles, 2 meses. Pero durante el primer mes, en el transcurso de los primeros 20 días, la autoridad puede formular un requerimiento donde pida, por ejemplo, comprobantes de pago, nos puede pedir alguna información adicional para que manifestemos si efectivamente trabajamos con el patrón, qué hacíamos, qué horario teníamos, es decir, para cerciorarse, creo que lo que quiere el SAT ahí es cerciorarse que efectivamente el trabajador, pues como tal, sí era un trabajador, ¿no? O en el caso de otro régimen fiscal, que si arrendamiento o actividad provisional, pide información adicional para verificar precisamente el origen del saldo rebote. Entonces, viene este requerimiento y tenemos que contestar el requerimiento. Y a partir de que contestamos el requerimiento, puede venir un segundo requerimiento. Y en este segundo requerimiento nos puede pedir información adicional a lo que nos requirió en el primero, pero ahí hay que tener cuidado porque sí tiene que justificar el SAT por qué me estás requiriendo otra vez, ¿no? Entonces es importante ahí que no esté repitiendo lo mismo o que me esté, vamos, en esa idea de que me está obstaculizando la devolución o la está haciendo tardada o de plano me está haciendo ver que me canse y desista la devolución, ¿no? Entonces, ese es el tema también. Hay que contestar los requerimientos y en el término de 40 días, pues el SAT debe resolver esta devolución. Me lleva a pensar la importancia de la revisión constante del buzón tributario. Recordemos que a partir de ya unos años, esta es la vía oficial de comunicación y aquí puede haber un área de oportunidad importante en el sentido de que si se envía un requerimiento a través de buzón y este no se atiende, uno, pues puede pasar el plazo y si no se cumple, no es que se pierda el derecho en sí mismo a la devolución, simplemente pues ese trámite se cerrará y habrá que empezar nuevamente, ¿no? Entonces sí es vital estar al pendiente del buzón tributario pues, para justamente saber qué viene, ¿no? Y también me gustaría aprovechar, Nelson, el tema de la contabilidad de los asalariados, porque se ha vuelto una costumbre, ya inclusive muchos amigos contadores saben que el SAT les va a pedir algunas integraciones, el tema de los famosos papeles de trabajo, y se da por sentado que así funciona y entonces nuestros amigos se ponen a prepararlos y lo hacen, ¿no? Sin embargo, algo que me gustaría dejar acotado que a nivel jurídico legal, pues es que la ley es muy clara, ¿no? Y tratándose de los asalariados, que son aquellos contribuyentes que prácticamente reciben sus ingresos de una nómina, que tienen un patrón o de una relación de trabajo personal subordinada, una de las cualidades o de las características es que no están obligados a llevar contabilidad. Luego, si la autoridad les pide papeles de trabajo, porque además algunos requerimientos vienen así, se solicita el papel de trabajo en donde se haga ver las retenciones o los pagos que les han hecho, pues evidentemente eso es ilegal, es abusivo, porque si no estamos obligados o no están obligados a llevar contabilidad, la propia ley a través del Código Fiscal establece que los papeles de trabajo, pues son estos documentos que integran la contabilidad en donde se reflejan pues, las operaciones o el sustento
los datos que se declaran, y entonces llegamos al absurdo que si se presentan estos papeles de trabajo es tanto como pedirle a alguien que no tiene una empresa que muestre el estado financiero o el balance general, ¿no? De cuando ni siquiera tiene una empresa. ¿Cómo se puede manifestar una ilegalidad o un abuso sencillo? Yo, autoridad, te pido a ti, contribuyente, que me exhibas papeles de trabajo. Como no me los exhibes, pues hago efectivo el apercibimiento y te niego por esa sola razón, ¿no? No obstante que, reiteramos, no hay obligación de hacerlo. Y aquí enlazar, también recordemos que tenemos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y justamente uno de estos derechos consiste en que no estamos obligados a aportar información o documentación que la autoridad ya tiene o ya cuenta. Y esto también es común, es un derecho que se transgrede continuamente porque el SAT vuelve a pedir información que ya tiene y entonces lo mismo, ¿no? Se puede presentar la situación de que el contribuyente no le exhiba, porque además tratándose de asalariados, pues muchas veces ellos mismos no tienen algunos documentos, ¿no? Vamos a decir, la empresa timbra los recibos de nómina, si pensemos que se los envía por correo electrónico, lo cierto es que el grueso de asalariados pueden no tener acceso o no ser cuidadosos, disciplinados para tener sus recibos de nómina y pues no hay que olvidar que todos los timbres o estos documentos pasan necesariamente por el timbrado de la autoridad y ella ya los tiene. En consecuencia, el que los pida, el que los solicite, pues se constituye en un abuso, en algo que no debería ser, en un tema fuera de la ley. Y es ahí donde existe una oportunidad para nuestros amigos, para un tema de defensa, para impugnar y sin duda inclusive para poder ganar o llevar a buen puerto su devolución, ¿no? Sí, es correcto. En ocasiones estos requerimientos se tornan excesivos. Uno de esos temas, por ejemplo, es que para acreditar esa relación laboral que tienen los trabajadores les piden el contrato. Y pues en muchos casos, la gran mayoría de los patrones pues no entregan los contratos, ¿no? Es propiedad del patrón y luego esa es una. No puedo entregar el contrato. Pues les piden que manifiesten en escritos, que firmen bajo protesta, decir verdad, o sea, hasta ese límite los llevan a señalar o a manifestar bajo protesta de que dicen verdad. Y otra información, lo que dice, papeles de trabajo, en muchas ocasiones se piden devoluciones, la ley o el código permite solicitar hasta 5 años antes. Y entonces les piden integrar con estados de cuenta bancarios de hace 5 años. Intégrame los depósitos, vincúlame los recibos con los depósitos, porque necesito verificar que efectivamente recibiste esas cantidades, ¿no? Y entonces hay que conseguir los estados de cuenta de hace 5 años y luego identificar, aquí está el depósito de tal recibo y así. Entonces, me parece eso, sí, un ejercicio, un requerimiento que sí es excesivo cuando pues no está, o sea, los ingresos los reporta un tercero, un patrón, el trabajador o en este caso asalariado, pues ya pagó los impuestos mediante retención, pues es una obligación del patrón, no es obligación del trabajador y entonces sí pasa por digamos, un camino muy tortuoso, en este caso específicamente el de los asalariados. Y bueno, y los otros regímenes fiscales de personas físicas también tienen sus contratiempos, ¿no? Actividad empresarial, intégrame las deducciones y explícame para qué los utilizaste. Deduces gasolina, te lo rechazo porque el vehículo lo usas para tu actividad profesional o empresarial, pero también lo usas para cuestiones personales, entonces divídeme el gasto en cada rubro y eso se vuelve un criterio que nunca satisface a la autoridad, ¿no? Estos temas que son como generales, gasolina, deduces internet, deduces teléfono y entonces el teléfono lo usas para comunicarte con el cliente, pero también lo utilizas para otros temas personales. Y entonces entra esa problemática con la autoridad de que no todos tus gastos son deducibles, ¿no? Esa es la idea y en muchos casos las
los rechazos se generan a partir de estos criterios de la autoridad al verificar las devoluciones. Derivado de esto que comentas, recordé que por ahí habías comentado en las sesiones técnicas que hemos tenido, respecto de hay un visor de CFDIs y un visor de deducciones, algo así recuerdo que comentabas, y que me parece que pueden ser de gran utilidad. Entonces, ¿podrías referir de muy breve forma qué son estos visores, cómo utilizarlos y cómo sacarles un verdadero provecho? Y Sí, correcto. Existen estos visores que son módulos en la página del SAT donde existen pues módulos para el patrón y módulos para el trabajador e incluso también agregaron módulos para los reciclos, ¿no? Hay un visor de deducciones personales donde cualquiera de nosotros como persona física, si vamos a aplicar deducciones personales en nuestra declaración, podemos entrar a este apartado que está en la página del SAT, que se llama visor de deducciones, y ahí vas a encontrar todas las deducciones que aplicaste en el ejercicio. Incluso ese sistema te señala cuál ya de pronto ya están, digamos, aceptadas o cuáles deducciones ya están rechazadas. Desde ahí puedes ver cuáles están rechazadas y cuáles están aceptadas, y ver de alguna manera cómo podría solucionar antes de que llegue la declaración anual. Hay otro apartado que es el visor de nóminas. También te muestra en el caso de los asalariados, te muestra lo que han reportado tus patrones, tus retenedores. Incluso puedes descargar Excel, descargar los FDIs, te los muestra por mes, por año, por patrón. O sea, está muy completo ese sistema y sirve en este caso, para los asalariados, para verificar la información de sus ingresos. Y hay otro módulo que es para patrones, que el patrón también puede entrar, consultar estos mismos datos en tema de CFDIs emitidos, las retenciones. Y hay otro módulo también para los reciclos que también les ayuda como una consulta rápida de sus CFDIs emitidos y recibidos. Entonces, estas herramientas sí son útiles como de consulta, para ir revisando qué es lo que se va cargando mes con mes en nuestro RFC. ahora, ¿qué tan complejo es analizar esto, Nelson? La consulta, el análisis de esta información ya en la página, podríamos decir que, pues, es básico. Sí hay que tener cierto entendimiento de los datos, de dónde están los ingresos, o qué significa una retención, o qué significa un rechazo de una deducción. Entonces, podríamos decir que al contribuyente que tiene cero conocimiento de información fiscal, este módulo le sirve. Por lo menos lo que yo podría sugerir es que identifique quiénes son los retenedores. Vamos a decir, yo trabajé en una empresa, me pagaron un salario, listo. O sea, yo conozco para quién trabajé el año pasado, sé más o menos cuánto me pagaba mensualmente, eso podría consultar. Entro al sistema y resulta que hay 5 empresas precargadas. Oye, pero yo solamente trabajé para una. Y entonces tengo que investigar por qué aparecen 5 empresas que me pagaron una cantidad distinta a la que yo recibí en mi cuenta bancaria. Entonces, de entrada, podríamos decir que esta información nos sirve para eso, para tener un panorama general de lo que se está precargando en mi declaración. Y esto lo podemos hacer durante todo el año. No es necesario, o sea, podríamos decir que estaríamos haciéndolo ya tarde si lo hacemos un día antes de presentar la declaración. Entonces, lo que se recomienda es que eso lo hagamos, pues, ocasionalmente durante el año, 2, 3 veces al año. Si ya eres muy estricto, pues cada mes podrías estar revisando qué es lo que se está precargando en estos módulos de ingresos. Otra recomendación, si al entrar ahorita ya en la declaración anual y te das cuenta que hay una empresa que te reportó ingresos que desconoces, pues de entrada hay que eliminar. O sea, la declaración te permite eliminar un patrón que desconoces o un retenedor
que desconozca. Entonces se elimina, obviamente, lo que les decía al principio, estás alterando la declaración. Entonces, si te genera un saldo a favor, seguramente no te van a devolver porque estás, entre comillas, alterando la declaración, ¿no? Pero si no te hizo este ejercicio durante el año y lo haces ahorita al presentar la declaración, para disminuir en caso, porque sí, en esos casos seguramente te va a generar una cantidad a pagar. Entonces, para disminuir la cantidad a pagar o para corregir y que te salga ahora sí un saldo a favor, pues hay que eliminar a ese retenedor, pero sí, ojo, hay que estar seguros de que efectivamente no trabajaste para él, no te pagó esas cantidades y cómo lo podemos verificar con los estados de cuenta bancarios. Recomendarles, dejarles que aquí en el canal hay un video de un excelente curso que tú impartiste a empresarios de Coparmex respecto de quién está obligado a la presentación de la declaración anual, quién no, y de alguna manera la importancia de conocerlo, porque de repente sabemos, un obligado dependiendo de la cantidad de ingresos que recibe. Y si a alguien le están timbrando salarios que no son reales, puede estar muy confiado en que no está obligado y a la hora resulta ser que sí, ¿no? Entonces ese es un punto. Dos, la ventaja, digo, para mí mi percepción es que todos aquellos que tienen por lo menos un crédito hipotecario, ya sea con el propio Infonavit o con el sistema financiero, es muy probable que tengan un saldo a favor por el ajuste en tema de esta deducción de los intereses, sobre todo tardándose los primeros años, porque es cuando más intereses se cargan las instituciones financieras, y que, bueno, que eso les puede significar un dinerito y que muchos contribuyentes no lo saben. Y entonces que tengan presente también que estas solicitudes de devolución, es decir, no se, así como la autoridad tiene 5 años para revisarlos hacia atrás, también tienen el derecho de solicitar la devolución de los años anteriores. Y entonces ahí pueden tener pues un dinerito, pues ahora para las vacaciones de verano, entonces no estaría mal que se echaran un ojo. Y pues bueno, nunca sobra el conocer más, estar más educados respecto del tema tributario y financiero y cómo puede impactar, ¿no? Haciendo énfasis que Nelson es un experto en toda la parte del manejo de la página del SAT, es contador, es abogado, y aquí en conjunto en la firma Solidaris que representamos, pues también encabezamos temas de defensa, en donde muchas veces hemos tenido que llegar al juicio y de esa manera obligar a la autoridad a que devuelva, con la buena noticia que en tratándose de estas devoluciones, pues también vienen con intereses, ¿no? Es decir, no solamente es lo que me tienes que devolver, sino lo que dejaste de entregarme, y de repente puede ser interesante para algún contribuyente pelear esos temas, ¿no? Y aunque las cantidades sean pequeñitas, que pueden a lo mejor no ser grandes miles, les reitero, está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que les puede ayudar en esos procedimientos de manera gratuita y pues bueno, de esa manera seguir luchando porque estos derechos que ya han sido reconocidos por la Corte pues, se sigan respetando y no que las malas prácticas se institucionalicen y que lo veamos normal, sino que al contrario, lo normal sería es que si tengo un derecho a un saldo a favor, lo devuelvan y que sea, la ley dice, dentro de los 40 días. Sí, en el caso de los asalariados, hay asalariados no obligados a presentar la declaración. Básicamente, yo les invitaría a todos los asalariados que revisen su declaración anual. No está de más. Si te sale un saldo a favor, pide la devolución. Si te sale una cantidad a pagar, bueno, ahí valóralo. Posiblemente el tema de no estoy obligado por la cantidad que he recibido, no más de 400,000 pesos, no tengo más de un patrón, no tengo otras actividades. Bueno, pues es obligación entonces del patrón determinar esa cantidad, ¿no? A cargo. Eso está obligado el patrón a hacer el ajuste anual cuando no estás obligado. Entonces, podrías omitir esa parte. Las demás personas físicas, casi todas están obligadas a presentar la declaración. Persona física con actividad empresarial, profesional, excepto el reciclo. El reciclo tiene la facilidad a partir de este año de no presentar la declaración anual y quedarse con las declaraciones mensuales. Entonces, revisar que todas las declaraciones mensuales estén presentadas. Las personas físicas que obtengan ingresos a través de plataformas tecnológicas.
presten, vendan servicios a través de estas plataformas. Si ellos optaron por que las retenciones que les haga la plataforma sea pago definitivo, entonces no están obligados a presentar la declaración. Cosa importante que tienen que observar es que no hayan rebasado los ingresos anuales tope, que son 300,000 pesos. ¿Vale? Entonces, básicamente ellos serían como los obligados o los no obligados a presentar la declaración y con gusto, si tienen alguna duda en particular, pues me pueden encontrar en Twitter como Nelson FDEZ, una abreviación de Fernández, FDEZ. Por ahí me pueden encontrar o escribirnos directamente sus consultas a nelson.bernabé@solidaris.com. Ahí estamos para atenderles con todo gusto sus dudas y cualquier situación que tengan en materia fiscal. Pues muy bien, Nelson, yo te agradezco mucho por ese tiempo, por la oportunidad de retomar esta charla. Anhelamos que la información sea de gran utilidad para nuestros amigos, que tengan un poco más de paciencia y un poco en broma, un poco en serio, no hagan planes financieros esperando en que la autoridad les va a devolver, porque ya por ahí hay muchos memes de ya tengo que pagar la tarjeta de crédito y no llega la devolución, ya tengo que pagar la mensualidad y no llega la devolución, y tristemente en algunos o en muchos casos no va a llegar, no porque no tengan derechos, sino porque no está bien gestionada, y pues hay que cuidar y no hacer planes financieros. Esto es como no hay que gastarnos el dinero antes de tenerlo. Pues fue un Perfecto, gusto. Nelson, pues te agradezco mucho. Te mando un fuerte Gracias. abrazo y seguimos aquí en contacto.